Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar compartiendo conmigo de vez en cuando algunos minutos de su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payano. Hace algunos días, esta semana todavía, hemos recibido la desagradable, lamentable, triste noticia de prácticamente el derrumbe de un hotel muy ícono en la capital de Cuba, en La Habana Vieja, el Hotel Saratoga, víctima de un accidente por la explosión de un tanque de gas mientras ya se daban los últimos detalles para la reapertura de este hotel en este mismo mes. Después de varios años de reacondicionamiento y gastos en una sociedad que todas sus inversiones son muy bien programadas por los problemas que ustedes saben que ocasiona a Cuba el abusador bloqueo que le permite hacer negocios con quien quiera negociar con ellos y que le impide hacer negocio y que le impide la gran mayoría de los posibles financiamientos en el mercado internacional. Cuba tiene que prepararse muy bien, programarse muy bien, dirigir una economía muy centralizada para que no se le vaya de la mano cualquier pequeño proyecto. Bueno, después de 2 años trabajando en el reacondicionamiento de este hotel, sucede este accidente. Es una semana muy triste para el pueblo cubano y para todos los seres humanos del mundo, para los seres humanos. Es los mismos días en que los cubanos sufrían todavía la partida física de un funcionario, de un ser humano también ícono del pueblo de Cuba, el distinguido hermano Ricardo Alarcón, pasado canciller, pasado legislador, que llegó a ser también presidente del Congreso de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, un destacado internacionalista, solidario, como la gran mayoría de los cubanos, pero siempre un ejemplo adelante en la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos presos del imperio, en la lucha por la independencia de los hermanos de Puerto Rico, un funcionario muy conocido fuera y dentro de Cuba. Ricardo Alarcón partió a la eternidad. Bueno, y en esos mismos días sucede este accidente en el Hotel Saratoga frente al Capitolio de La Habana, donde han fallecido más de 40 trabajadores de ese hotel o vecinos y más de 60 heridos. Una escuela anexa, varias residencias del vecindario han sufrido daños colaterales y el hotel no se sabe cuándo podría volver a funcionar. Al tiempo de unirnos al dolor de los hermanos cubanos ante estas catástrofes, aprovechamos para resaltar con los amigos de este programa que todo en la vida sirve para demostrar. Parece, como dicen los creyentes, que todo pasa por algo. Y cualquier cosa pequeña o dolorosa o grande o alegre o lo que sea, sirve para usted conocer quién tiene madera de ser humano y quién no. La gusanera, principalmente la gusanera de Miami, ha empezado a vender la idea de que fue un atentado para meterle miedo a la gente que quiere volver o conocer a Cuba después de esta pandemia.
entre otros detalles. Conste, permítanme un paréntesis para recordar a los que no lo han notado, que se le dice gusano no a todo el que se fue de Cuba, no a todo el enemigo de Cuba, o del socialismo, del comunismo, porque eso es un derecho de cada cual. Al principio de las fuertes olas de emigración en Cuba, al triunfo de la revolución, se entendía que gusano era el que dejó a su pueblo siendo víctima de un bloqueo criminal que le impide a Cuba comprar hasta medicamentos. Un país que ha desarrollado una industria científica tremenda, pero a veces por cualquier reactivo que hace falta, ni teniendo el dinero lo puede comprar fuera, porque Estados Unidos le dice a ese laboratorio, a esa compañía, quien sea, que si le vende a Cuba, no le vende a ninguna empresa de los Estados Unidos. Entonces, los comerciantes, usted sabe. Bueno, hace 50, 60 años, cuando empieza toda esta lucha que ha convertido a ese pueblo en heroico, porque 60 años así no lo aguanta cualquier pueblo ni cualquier gobierno. Hay que estar muy unidos y tener mucha moral. Pero sigamos para adelante. Al principio dolía mucho que usted se fuera y dejara a su familia en esa situación. Con el paso de los años, Cuba vive y trabaja. Y el que se fue, y el que está aquí, está aquí. Se le dice gusano al que, además de irse a tratar de resolver él personalmente, mientras su pueblo trata de resolver en colectivo, pero siempre se respetan las emigraciones económicas, el deseo de alguna gente de progresar, aunque sea él solo, y los demás que se embromen, no hay problema, son derechos del ser humano. No. El que, además de irse, se va a conspirar contra su pueblo, hablando mal del que prefirió quedarse en su sistema socialista, como también es su derecho, caballero. Y le están diciendo que usted se fue y no hay problema con usted. Se supone que usted tampoco tiene problema con el que se quedó. Pero hay gente que han construido un exilio que vive de decirle al mundo que el que se quedó es el malo. Bueno, en lo que hablamos del gato y el ratón, de que si él se quedó o el que se fue, esa gente también ha terminado siendo entendida por la generalidad y la generosidad de sus hermanos cubanos en Cuba. Y ya no se le dice gusano a nadie porque se fue ni porque hable mal. El socialismo está ahí. Ahora, persiste la peor parte del exilio, que es la terrorista, que es la que quisiera ir a Cuba a poner bomba, que es la que Estados Unidos manda tradicionalmente a derribar hoteles, fábricas, escuelas, la que iba al principio de la revolución a matar alfabetizadores, solo porque Cuba se proponía erradicar el analfabetismo, y lo logró a los 2 años de la revolución, y lo mantiene. Pero sigamos para adelante. Esa parte del exilio que quiere desde lejos y en la oscuridad atentar con planes terroristas contra Cuba es la que sigue siendo gusano. Aclarada esa clasecita, con el perdón del abuso del tiempo, pasamos a comentar que ahora, a propósito de esta lamentable desgracia en el Hotel Saratoga, hay un grupo que salió a decir y persiste y quiere crear toda una corriente de opinión, y los falsos views en Facebook y las cuentas fantasmas y el mismo YouTube, que a eso sí nos ayuda, que fue un acto de terrorismo. Cuba no ocultaría si otra vez vuelve a ser víctima de un acto de terrorismo.
Para Cuba es más importante investigar con seriedad quién fue, detenerlo y dar el ejemplo de lo que dice la ley, para que los demás vean que hay capacidad de investigación, de persecución y de juicio. Olvídese de eso. Cuba no va a hablar mentira para que vengan turistas, para que vayan turistas. Cuba es el país que, sin sobrarle nunca nada, convirtió a todos sus hoteles en hospitales contra el coronavirus. Mientras todos los paisitos cualquiera privilegiaban a sus inversionistas hoteleros y abrían la sociedad y el comercio antes de tiempo para que esos sectores ganaran dinero en contra de la seguridad de la salud. Entonces, no nos comparemos. Cuando no han podido seguir diciendo la gusanera que obligado a la mala fue un atentado que tuvo éxito, qué sé yo qué, entonces han empezado a hablar en demasía de la supuesta o real dejadez en muchos edificios, falta de mantenimiento de la zona colonial. En mi país, por ejemplo, que la ONU les regaló casi 100 millones de pesos a distintas gestiones de gobierno para que reparáramos la zona colonial, y a cada rato hay un vecino que sale asustado porque se le va a caer una pared. Imagínense en algún país donde nadie le presta, nadie le regala, donde la ONU, el FMI, el Banco Mundial son parte del boicot del imperio. Sí, del imperio. No crea que esa palabra pasó, porque hay cosas que solo la hace un imperio. Mientras pueda, claro está, no te apures. Pero prosigamos. Aún así, Cuba ha hecho lo que puede, tiene, y a veces más, tiene una oficina del historiador de La Habana, que está encima de todo eso. Y se trabaja, y se vive, y se cuida. Les decía al principio que todo sirve para demostrar quiénes son los seres humanos y quiénes son los gusanos. Hace alrededor poco más de un año, en la ciudad de Miami, se cayó un edificio. Se derribó un edificio. De golpe así, sin nadie estarlo esperando. Y ese día no hubo cuento de que un avión le dio. No, se cayó. En la ciudad del dinero, en la ciudad de la democracia, en la ciudad de la libertad, donde la gente hace lo que quiere, donde el gobierno sí atiende las necesidades. Pues mire, ahora se descubre que ese edificio desde hace muchos años los ingenieros venían notando que se hundía 2 centímetros cada año. Y hacía años habían advertido que la falta de mantenimiento ponía en peligro a los habitantes de ese edificio, de la zona y de todo ese pedazo. Y se cayó el edificio, donde hay dinero para mantenimiento y para lujos y para vivir y para gastar, y donde los bancos te llaman todos los días para molestarte ofreciéndote dinero, aunque después tú te embromes y coges todo lo que te ofrecen, pero ese es otro tema. Cuba está habitado y gobernado por seres humanos que nunca aprovecharon ese accidente para hablar mal de la gusanera de Miami. Lo lamentaron, les duele como seres humanos. Pues ahora en el accidente del Hotel Saratoga, que si fue una bomba, que si es por el descuido. Hermano, primero esos 40 muertos y después volvemos a hablar de política. Primero esos 60 heridos, primero esa escuela con niños cerca, primero esos vecinos de la zona. Y luego hablamos del odio. Pero nos consuela que Cuba tiene 63 años de socialismo. Y se han dicho cosas peores. Y ahí está. Quiero concluir este comentario llamando la atención en torno
cierta actualidad de nuestros hermanos de Cuba, refiriéndome a las amenazas de muerte de que está siendo víctima el profesor Carlos Lazo, cubano residente en Miami, y que en la misma ciudad de Miami, en el mismo estado de la Florida, organizan distintas actividades pacíficas, tranquilas, humanitarias, llamando a que se elimine el bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Sencillo. ¿En qué pone eso la seguridad, en peligro la seguridad de Estados Unidos o de nadie? Bueno, pues mire, esos demócratas, que son los enemigos de Cuba en Miami, en Estados Unidos, están amenazando de muerte al profesor Lazo, que está llamando a una caravana para el próximo 29 de los corrientes, mayo 2022, donde amigos con sus vehículos o a pie o en motores o en biciclo, lo que sea, unan su voz de esperanza porque se levante ese jodido bloqueo. Y por eso esos demócratas dicen que el 29 él va a ver. Lo han dicho públicamente, está grabado y están reproducidos por ahí, porque ellos viven de ese aguaje también. Pero lo lindo no es que esa gente todavía hable así, esos demócratas. Lo lindo es que ese gobierno democrático de Estados Unidos, de Miami, de cosas, ese que sí respeta los derechos humanos, la decencia, la política bien hecha y la seguridad de los vecinos que no tengan que ver ni con una posición ni con la otra. Bueno, está siendo advertido, está siendo informado de esas amenazas, porque pudiera ser que el profesor Lazo y sus amigos quieran ejercer su derecho a la expresión en paz y no se lleven de esas amenazas, porque ¿cuál es la democracia de ellos? Bueno, como la actividad piensa darse porque no es ilegal, están advirtiendo al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos para que garantice la tranquilidad y el derecho de quienes quieran hablar contra el bloqueo. ¿Cuál es el problema? ¿Le rompe eso un brazo a alguien? Esta es la hora en que esas autoridades, que en otros casos son muy efectivos y rápidos con su caliezaje, verbigracia aquella historia de los mismos 5 héroes que mencioné ahorita. Esta es la hora que el FBI no le ha respondido a estos ciudadanos que están llamando a una caravana pacífica, de gente honesta, en contra del bloqueo, el 29 en Miami, y que están siendo amenazados por la gusanera, por la caverna, por el terrorismo cubano, en Miami. Porque todo en la vida te demuestra. Es más, habrá que dejar de decirle gusanos, pero no porque no lo sean, sino porque tú vas a terminar ofendiendo a los gusanos, caballero. Reiterar nuestras condolencias desde República Dominicana en nombre de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba incorporada, fundada el 14 de junio de 1990 en mi propio nombre. Nuestro dolor a los familiares, nuestra unión al luto en Cuba por el accidente del Hotel Saratoga. Confiamos en la tradicional capacidad de verdad de las autoridades de Cuba, su tradicional capacidad de investigación cuando haya duda. Confiamos en ellos y confiamos en que si el bloqueo sigue y hay que hacer 20 caravanas más, ahí estará el profesor Lazo desde las entrañas del monstruo, como le llamó Martí, como estarán desde muchos países, muchos amigos de Cuba.
y que los que no tienen miedo deben garantizar que ese tipo de actividades se realicen en respeto al que no les guste, pero también respetando al que la apoye. Ok. Esta es la opinión de Roberto Payano. Reiterar nuestro agradecimiento por su tiempo.